que estar expuesto repetidamente a este alergeno para que medie inmediatamente. Y la intensidad va a estar relacionada directamente con la dosis del irritante. Por ejemplo, con cuánto tiempo estuve en contacto, con la concentración de este irritante. Y la dermatitis por contacto alérgica, por el contrario, aquí sí tenemos que estar expuestos al alergeno constantemente para que se vaya a dar la reacción. No es una reacción que se va a dar inmediatamente. En cuanto a la topografía, la distribución de la dermatitis suele ser la pista más importante para el diagnóstico. Por eso siempre es bien importante la historia clínica, ¿verdad? Y podemos ver en las imágenes, aquí a la izquierda, están las manos que les mencionaba, por ejemplo, cuando estamos haciendo las labores domésticas y entramos en contacto con estas sustancias. Acá tenemos a la par el cuello, ahí podríamos decir que ya es por contacto con la joyería o contacto con las fragancias. Y acá a la derecha, que ya puede ser por la hebilla del cinturón, y esta se va a dar por, más que todo por el níquel que tienen estas hebillas de metal. A mayor dermatitis, una mayor área de contacto. En el área periumbilical sugiere alergia de contacto a broches, en jeans y hebillas de cinturones, y el patrón de la dermatitis debe utilizarse principalmente para determinar si se debe realizar o no una prueba de parche. La prueba de parche la vamos a ver más adelante, que seguramente ya han visto alguna imagen de cómo se realiza, que es en la espalda de la persona, que se colocan, bueno, se inyectan distintos alergenos, esta se cubre y se difiere la lectura a unas 48-72 horas y se ve el eritema o la induración que se ha provocado y así podemos ver si la persona es alérgica a determinados alergenos. Tenemos en la cara, por ejemplo, este es un sitio muy común para que se dé la dermatitis alérgica por contacto. Las mujeres se ven más afectadas que los hombres. Esto se dice más que todo por el uso del maquillaje, ¿verdad? Porque no, también depende bastante del maquillaje, de los ingredientes, el lugar donde se compre. Entonces, también hay que hacer ese interrogatorio y como esa conciencia, ¿verdad?, de los pacientes del tipo de producto que están utilizando. También los objetos que se utilizan, por ejemplo, los rizadores de pestaña, porque estos pueden llevar níquel, igual las pinzas. Y la presentación de una dermatitis facial preauricular también puede ser por una alergia al níquel y eso mismo por la joyería, ¿verdad? Por las argollas que esté utilizando, por el tipo de material del que estén elaboradas. En la piel cabelluda también es otra zona que es muy susceptible. También párpados, orejas, cuello, es decir, toda la zona de la cabeza. Y también tenemos que el PPD, este se refiere a la parafenilendiamina. Este es un componente muy frecuente que se encuentra en los tintes. Entonces, por eso podemos ver que algunas personas luego que se pintan el cabello andan como con una zona de irritación en todo alrededor de la piel cabelluda y a veces no es que han quedado manchados, ¿verdad? Sino que es una misma irritación por este componente que les ha causado una dermatitis por contacto en toda la piel cabelluda y pues sí, hay que darles tratamiento con algún esteroide, de preferencia en loción, por el tipo de área donde lo vamos a aplicar, que es una zona pilosa. En los labios, aquí lo pueden causar los bálsamos labiales, los brillos, el filtro solar igual lo puede causar dependiendo si es un filtro, si es químico, si es mineral, producto para las uñas, productos de higiene bucal, también lo pueden causar. La queilitis alérgica de contacto también tiene un alto predominio en las mujeres y esto igual tiene que ver con el maquillaje, ¿verdad? Más que todo por los pinta uñas. Entonces, si se lleva repetidamente la uña en contacto con la boca,
Esto puede llevar a que se desarrolle una queilitis alérgica por el mismo componente del esmalte y que este se lleva a esta zona. Entonces, esto puede estar relacionado. Entonces, siempre se tiene que interrogar todos estos parámetros. También tenemos que la oxibenzona, este es un componente bien frecuentemente encontrado en los filtros solares. Por eso es bien importante que preguntemos si está usando filtro solar, qué filtro solar está ocupando y si es uno químico, como los que llevan oxibenzona, se puede optar por un filtro solar mineral y los minerales llevan óxido de zinc, entonces se puede hacer un traslado de un filtro solar mineral, que la desventaja es que dejan la piel un poco más blanca, un efecto como mimo, ¿verdad? Pero la ventaja es que protegen más y son menos irritantes, son hipoalergénicos. Entonces ahí es de valorar con el paciente, ¿verdad? Que es más importante. En el cuello puede estar causada, como les mencionaba, por el esmalte, el signo del atomizador que les decía al inicio, que es por rociar directamente fragancia sobre el cuello, y por la joyería, ¿verdad? Más que todo por el níquel que esto puede contener. Manos y pies. Más que todo es relacionado por el uso de alcohol gel, por el uso de clorexidina, por eso se ve bastante relacionado con la profesión. Entonces vemos que hasta el 80% de las enfermedades cutáneas, de este tipo de enfermedades cutáneas, se dan profesionales, en trabajadores de salud, también que manipulan alimentos o en peluqueros. En el pie principalmente, lo que les mencionaba al inicio, que utilizan el calzado de caucho. Y entonces, bien importante el interrogatorio para tener todo esto claro y cuál es el origen, qué es lo que hay que evitar, cuáles son las recomendaciones que vamos a dar. Acá en esta figura vamos a ver la zona anatómica, la topografía y cuál es el alergeno más común que cause problema, una dermatitis por contacto en esta zona. En la zona periumbilical vemos que es el níquel, por lo que veíamos de la hebilla o eh, del pantalón, el botón del pantalón. En la cara, la fragancia, el filtro solar, los cosméticos, también puede ser el tipo de tela, los textiles, entonces también hay que indagar el tipo de tela que está utilizando, porque ahorita es bien usual ver que todo sea sintético, ¿verdad? O una mezcla con algo sintético, entonces ahí tenemos que recomendar más que todo las prendas de algodón y que se revisen las etiquetas, ¿verdad? Lo que se está comprando. Es difícil, es más caro, pero pues sí, si no, el problema va a persistir y ahí es cuando viene ya la fase crónica con liquenificación, con fisuras y ya se vuelve un problema más complejo. Y tenemos los pies, el caucho, etcétera. El cuero también podría ser. Tenemos la prueba epicutánea, que esta les mencionaba. Que aquí está la espalda y ahí se aplican los distintos alergenos. Hay distintas presentaciones. Acá tenemos la prueba TRUE. Esta se introdujo en 1995. Es una prueba de parche. Son 3 paneles con un total de 35 alergenos más uno control. Los alergenos se colocan en la espalda, esto se coloca bajo oclusión, eso es bien importante para que se absorban mejor los alergenos y se retiran a las 48 horas y la lectura final se va a realizar en 72 a 96 horas y ahí trae como las instrucciones, ¿verdad? De cuánto es la medida del eritema que se tiene que realizar para que sea positiva la lectura que se está haciendo de cada alergeno. También tenemos, eso era en cuanto a la dermatitis por contacto alérgica. En cuanto a la irritante, un poco de sus generalidades, hay que disminuir la duración y la frecuencia del contacto con los irritantes, porque recordemos que esta dependía
de la concentración del irritante, del tiempo que se está en contacto con él, porque no requiere una sensibilización previa, sino que desde el primer momento que nosotros lo tocamos es que nos puede dar la reacción. Eh, Los emolientes van a acelerar la recuperación. Esto es para ambas, ¿verdad? En ambas tipos de dermatitis tenemos que utilizar emolientes. Ya más adelante en el tratamiento lo vamos a ver. Y lo que les mencionaba del endurecimiento se refiere a que con exposiciones repetidas al alergeno nos vamos como desensibilizando. Por ejemplo, yo me lavo con clorexidina las manos 3, 4 veces al día. Entonces, la dermatitis por contacto irritante va a ser más aguda en los primeros días que yo utilice este alergeno. A medida que yo lo vaya utilizando en periodos largos de tiempo, la dermatitis por contacto irritante va a ir disminuyendo. Esto es algo más teórico, ¿verdad? Porque ya en la práctica es de ir evaluando cada caso individualizado, ¿verdad? Porque hay pacientes que no necesariamente va a disminuir eh, el- la irritación. Entonces, en este paciente puede que no se dé el endurecimiento. Entonces, esto es como bien Sí, teórico y es de evaluarlo si realmente se está dando ya en la práctica. La dermatitis de manos va a ser una de las topografías más comunes y ocurre más comúnmente por la higiene de manos, lo que les mencionaba, por eso el ejemplo de la clorexidina. La ocupación, súper importante, esto hay que preguntarlo independientemente de la dermatosis que nosotros estemos investigando o sospechando, pero en el caso de la dermatitis por contacto, ya sea irritante o alérgica, la ocupación, preguntarla es fundamental. Las mujeres tienen un mayor riesgo porque están más expuestas al trabajo húmedo. Esto es algo cultural, ¿verdad? La frecuencia de lavado de manos es un factor de riesgo. La dermatitis profesional de las manos suele ser multifactorial. Y lo que les mencionaba, ¿verdad? De la ocupación, que es súper importante indagarla. Y en base a esto vamos a dar las recomendaciones al paciente. Vamos a tener que la acentuación de la flexión es un signo importante en la dermatitis irritante. Las áreas comunes de dermatitis irritante son los pliegues del párpado, cuello, fosas anticubitales, muñecas y la región intertriginosa. Es decir, que los pliegues estén bastante acentuados ya es un signo de que nuestro paciente está sufriendo de una dermatitis por contacto irritante. Como podemos ver aquí en la fotografía, ¿verdad? Se puede ver un poquito de escama y que los pliegues están bastante acentuados. Algo que siempre se va a recomendar para disminuir la irritación va a ser el uso de guantes. Eh, el uso de guantes tiene que ser como doble, ¿verdad? Eh, por bajo se tiene que utilizar un guante de tela y encima de este guante de tela se utiliza uno de hule. Entonces, esto va a disminuir el contacto con la sustancia, va a disminuir la irritación, pero también tenemos que hacer hincapié que independientemente de esta barrera, la mano va a empezar a transpirar, ¿verdad? Entonces, porque está ocluida con un doble guante. Entonces, igual se puede dar la maceración de los tejidos, igual se puede dar irritación. Entonces, esa no es una solución como que se puede utilizar por periodos tan largos de tiempo, sino que, por ejemplo, si va a lavar los platos o si va a hacer limpieza, se tiene que utilizar esta medida por un periodo corto de tiempo, porque si se utiliza por horas, un guante doble, igual se va a irritar. Puede que no se contacte de la misma manera porque no va a tocar directamente el alergeno, pero igual va a haber irritación y maceración. Entonces, es de tener cuidado y de hacer hincapié que no es como una solución milagrosa el uso de guantes. El secador rápido de la humedad retenida cuando se quita el guante causa aún más daño porque pues sí se está levantando de un solo el tejido y puede causarse ahí una laceración. Entonces hay que ser muy cuidadoso al momento de secar las manos y
Y es importante luego de esto utilizar el emoliente para que inicie la reparación de la barrera cutánea. Acá tenemos una imagen como ilustrativa. Eh, Vaya, aquí está lo que les mencionaba. Esta mano se irritó y se maceró después de utilizar el método del doble guante, porque podemos ver que tiene un guante abajo, blanco, que vamos a asumir que es de tela, y sobre este se ven los dedos que tiene un guante de hule. Y vemos que en la mano derecha igual hay fisuras, hay maceración, está exulcerada la mano. Entonces, el que haya utilizado el guante no libró a esta persona de que sufriera lesiones, ¿verdad? Entonces, igual hay que ser muy cuidadosos y utilizarlos por periodos cortos de tiempo para evitar que se dé otro problema u otro tipo de lesiones. Y acá tenemos como la patogénesis que se tiene en común para estas patologías. En primer lugar tenemos el daño a la epidermis, es decir, que va a haber un daño a la barrera cutánea y por lo tanto va a haber una alteración en su función. Y también hay factores genéticos que van a estar involucrados. Un factor genético puede ser la mutación en la filagrina, como ya vamos a ver en la clase de dermatitis atópica. La filagrina es una de las proteínas más importantes para que la barrera cutánea se encuentre como íntegra, intacta y que cumpla su función protectora. Entonces, si esta no está funcionando adecuadamente, si ya viene genéticamente defectuosa o está ausente, la barrera cutánea va a estar mal y entonces ya la piel de por sí va a estar predispuesta a que se cause un daño más fácilmente. En cuanto al diagnóstico, siempre la historia detallada es súper importante. Ahí tenemos que ver cuáles son los posibles alergenos, los posibles irritantes, la evolución temporal de los síntomas y el examen físico, ¿verdad? Y ahí tenemos que buscar la evidencia de la acentuación de los pliegues de flexión, aparte de todo lo demás que estamos mencionando, de las vesículas, de eritema, de edema. Y en pacientes con inflamación y prurito graves es necesario investigar la dermatitis alérgica y realizar las pruebas adecuadas. Las pruebas adecuadas se refiere a las pruebas epicutáneas o las pruebas de parche. El curso clínico pronóstico, la dermatitis irritante a menudo se resuelve a pesar de la exposición continua al irritante. Eso se refiere al endurecimiento que les estaba diciendo, es decir, exposición repetida al irritante o alergeno. El sistema inmune reacciona y deja de estar tan hiperactivo a esta sustancia y por lo tanto esta va a causar menos daño en la piel. Pero esto es de evaluarlo en cada caso, en cada paciente individualmente, porque no siempre va a suceder. Y el endurecimiento es la respuesta ideal a la inevitable exposición crónica a irritantes. En cuanto a medicamentos que podemos utilizar, siempre los emolientes. Algunos emolientes parecen aumentar la penetración de alergenos e irritantes, por eso es bien importante seleccionar el emoliente adecuado, que tenga la consistencia adecuada, el vehículo adecuado, ver si vamos a utilizar una crema, un ungüento, es súper importante. Los corticoides tópicos, esta siempre va a ser como la base del tratamiento cuando las lesiones estén muy agudizadas. Y recordemos que si son en palmas, la piel es más gruesa, recordemos que está el estrato lúcido presente, también pueden ser útiles, pero en los casos que estén más agudizados, siempre nos vamos a ir primero con esteroides. La fototerapia y los medicamentos inmunosupresores sistémicos se pueden utilizar para dermatitis multifactorial, como la dermatitis de las manos. A esto ya se va a pasar cuando ya se tengan casos que sean muy recalcitrantes al tratamiento, que sean refractarios. Eh, entonces ya es súper raro, ¿verdad?, que se requiera de eso, porque por lo general va a resolver con su esteroide tópico y con su emoliente.
y con las recomendaciones, ¿verdad? De los guantes, de tratar de evitar el alergeno, el irritante. Eso suele ser suficiente para que esto resuelva en unas 2, 3 semanas, por ejemplo. Y, y ya, ¿verdad? Hasta ahí suele llegar. No suele ser necesario nada de fototerapia ni inmunosupresores, pero siempre es de evaluar cada caso individualmente. Les puse una foto de alitretinoína, que en este caso sería la isotetrinoína, pero como retinoides, ¿verdad? Pero eso también ya sería muy extraño tener que utilizarlo. Así que como base de tratamiento, esteroides y emolientes. Eso va a ser lo más importante. Esta clase la tomé de Fitzpatrick, de la 9ª edición. ¿Tenemos alguna pregunta de la dermatitis por contacto alérgica o irritante? Ok.